En religiones como los Testigos de Jehová, las mujeres juegan un papel vital incluso en la construcción de edificios para la organización. Se calcula que más de la mitad de las obras han sido apoyadas por mujeres testigos. Pero no solo en la construcción. Prácticamente la obra entera se sostiene por el apoyo sincero, fiel y voluntario de una gran cantidad de mujeres, un verdadero ejército grande, tal como señala la Biblia. Y a pesar de todo el aporte que ellas hacen a la organización, su papel está disminuido a un segundo plano en cuanto a los llamados privilegios cristianos. Pero hago una aclaración antes de continuar. Esto no tiene nada que ver con cuestiones feministas e ideologías progresistas recientes. Tampoco tiene que ver con el anhelo de reivindicar un falso orgullo femenino o demostrar ambición de poder por parte de las mujeres testigos. No, simplemente tiene que ver cómo eran las cosas en el primer siglo y cómo deben ser, por lo tanto, en la administración de la iglesia, que por cierto tampoco era como se imagina actualmente, pero eso lo veremos en otro tema. Bien, partamos en primer lugar con el origen del cristianismo, Jesús. Los evangelios muestran que durante su ministerio también fue acompañado por fieles discípulas, sí por mujeres. Este texto manifiesta la importancia que ellas tenían. Leamos de la traducción del Nuevo Mundo, la versión anterior. Y con él iban los 12. Y ciertas mujeres que habían sido curadas de espíritus inicuos y de enfermedades, María la llamada Magdalena, de quien habían salido 7 demonios, y Juana la esposa de Cusa, el intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras mujeres que les ministraban de sus bienes. Como veremos después, este texto es el mejor traducido. Vea cómo indica que ellas estaban a cargo de utilizar sus bienes para ministrarles. Ahora note el cambio negativo que hizo la última traducción, reduciendo el campo de acción de ministrar a un mero atender las barrigas de los apóstoles, algo así como solo servir los platos. Con él iban los 12, así como ciertas mujeres que habían sido curadas de espíritus malvados y de enfermedades. María, a quien llamaban Magdalena, de quien habían salido 7 demonios, Juana la esposa de Cusa, el encargado de la casa de Herodes, Susana, y muchas otras mujeres que usaban sus bienes para atenderlos. Pero si vamos a la traducción literal de la expresión griega utilizada, vemos que es diáconos, la misma palabra griega usada para siervo ministerial, la cual puede tener múltiples acepciones, y no solo la de un siervo doméstico, sino también como un administrador oficial que sirve y ministra. La misma expresión que se utilizaría para los diáconos por Pablo. ¿Por qué entonces no se puede comprender de que las mujeres que ministraban los bienes de los discípulos se encargaban también de asuntos organizativos y no solamente domésticos? Notemos en el relato de la multiplicación de los panes y peces que Jesús pide a los apóstoles varones que repartan el alimento. No se lo encarga a estas seguidoras. Veamos ahora los llamados requisitos para ser un siervo ministerial. De hecho, esta expresión que aparece en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos es algo redundante, porque la expresión griega alude solo a un siervo, ministro o servidor. Decir siervo ministerial es como declarar el profesor maestro o decir médico doctor, algo un poco innecesario que pretende dar más estatus al término siervo ministerial. La mayoría de las traducciones vierten simplemente diácono o servidor. Veamos ahora lo que declara la carta a Timoteo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas,
porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora bien, mire la expresión asimismo destacada en rojo en el versículo 11 cuando se habla de las mujeres, y observe algo interesante. Vea cómo Pablo inmediatamente en el versículo 12 continúa hablando de los diáconos o siervos ministeriales. Esta estructura del pasaje ya nos revela algo interesante. Pero analicemos la expresión asimismo. Esta palabra en griego es hosautos. Significa de la misma manera, o lo mismo. Es un enlace que declara que el asunto es igual a lo precedente. Por eso también puede traducirse igualmente. Por ejemplo, aparece en Mateo 25 en relación a la parábola de los obreros de la viña. Allí el dueño de la viña contrata a los obreros en distintos horarios y se usa la expresión asimismo, la misma usada en Timoteo. Lo interesante y que es para nuestro estudio es que conecta a los que trabajan en distintos horarios al contratarlos usando el asimismo o de la misma manera. E independiente de la secuencia del contrato, el asimismo o de la misma manera, refuerza de que todos los obreros tenían las mismas condiciones laborales y de pago, no existiendo una diferenciación entre ellos. Ahora volvamos a la estructura interesante de la carta a Timoteo. Mire con atención que los versículos 8 al 10, con color verde, parecen ser instrucciones generales al cuerpo de diaconados en general. Luego, en el versículo 11, en color rojo, extrañamente aparecen entre medio las mujeres, con un asimismo, el cual refiere obviamente a lo previo, al diaconado. Luego, en el versículo 12, en azul, se refiere evidentemente a los diáconos varones. Luego el versículo 13, en verde, es una mención de conclusión a los diáconos en general, al diaconado como servicio. ¿Qué significa todo lo anterior? ¿Por qué Pablo interrumpiría en un paréntesis su discurso a los diáconos para hablar de las mujeres y luego seguir hablando de los diáconos? Esto no encaja. Y es porque el apóstol ya habla del comportamiento de las mujeres en otras partes de la carta, pero aquí las introduce junto a los diáconos. Luego podríamos creer que se refiere a las esposas de los mismos, pero no aparece ninguna expresión posesiva como sale en otras cartas cuando se habla de su mujer, sus propias esposas, etc. Tampoco se mencionan a las esposas o mujeres cuando se habla de los ancianos, más arriba, así que esta expresión no está refiriéndose a las esposas de los diáconos, ni a las mujeres en general. Más bien, todo indica ante vuestros propios ojos que se está hablando de diáconas mujeres, o de las mujeres dentro del cuerpo del diaconado. Podríamos compararlo al futbolista como ejercicio de una profesión. En términos generales podríamos asociarlo en primera instancia a los varones, pero hagamos un ejercicio. Escuche con atención esta frase. Declaramos que los futbolistas deben ser honestos y comprometidos, y de la misma manera, o asimismo, las mujeres también deberían serlo. Entonces, el futbolista será un gran aporte a la sociedad. ¿No es cierto que entendemos con claridad y sin problema alguno que mencionar a las mujeres dentro de esa estructura de frases nos indica inmediatamente que hay mujeres futbolistas? Incluso sin ser necesario la frase textual mujeres futbolistas. Lo mismo ocurre con el pasaje citado de Timoteo. Pero ahora vayamos a la prueba más grande, contundente y explícita sobre las diaconisas o mujeres diáconas en las Escrituras. Este pasaje debería ser suficiente para zanjar toda cuestión. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. La palabra diaconisa aquí es textualmente diáconos, la misma expresión usada en Timoteo ya analizada. Además, se utiliza una cierta formalidad de que sirve en la iglesia de Cencrea. Luego, el apóstol Pablo pide que la reciban de forma especial y exhorta textualmente que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Es como si ella fuera en una misión especial revestida con cierto grado de autoridad o delantera
y que se le prestara toda la ayuda que necesitase para su cometido. Porque Pablo finalmente declara que ella incluso lo ayudó a él también. Eso implica una similitud hasta misional entre ambos, como pidiendo el mismo apoyo que se le dio a él. Veamos cómo el libro Perspicacia reconoce esto en cuanto a Febe, pero al mismo tiempo intenta remover de la mente de los testigos que Febe era una sierva ministerial. Pablo llama a Febe una ministra de la congregación que está en Cencreas. Esto hace surgir la cuestión sobre con qué sentido se usa aquí el término diáconos. Para muchos traductores, el término tiene un sentido oficial, y por consiguiente lo vierte en diaconisa. No obstante, las Escrituras no contemplan el servicio ministerial para mujeres, de ahí que otras versiones consideren que tiene un sentido general y lo traduzcan que está al servicio o algo similar. Seguramente Pablo se refirió a un aspecto de la propagación de las buenas nuevas, el ministerio cristiano, y mencionaba a Febe como ministra que se asociaba con la congregación de Cencreas. Notamos cómo después de admitir que se usa el mismo término y que varios traductores han traducido diaconisa, la Watchtower usa la falacia de autoridad al presentar una frase que no tiene ningún respaldo. Simplemente dicen, no obstante, las Escrituras no contemplan el servicio ministerial para mujeres. Pero, y nos preguntamos, ¿con qué base llegan a esa conclusión? ¿O es una conclusión basada en una idea preconcebida más que en investigación? Luego admiten esto que implica una contradicción en sí misma a la idea de que Febe era una mera predicadora o evangelizadora. Febe fue defensora de muchos. El término que se traduce defensora, prostatis, tiene el sentido básico de protectora o auxiliadora, de manera que no solo implica simple cordialidad, sino el acudir en ayuda de otros cuando están en necesidad. Asimismo, se puede traducir patrona. La libertad que Febe tenía para viajar y llevar a cabo importantes servicios en la congregación puede indicar que era viuda y posiblemente una mujer de ciertos recursos materiales. Por todo ello, tal vez haya estado en posición de usar su influencia en la comunidad en defensa de los cristianos a quienes se acusaba falsamente, o los haya refugiado o protegido en tiempo de peligro. El registro no da detalles al respecto. Fíjese en el detalle de que se puede traducir patrona. Esto va directamente enlazado a su servicio de diaconisa. Lo de que era viuda y tenía ciertos recursos y que usaba su influencia material es algo más bien especulativo que basado en la textualidad de las palabras y expresiones explícitas del pasaje. El término prostatis o patrona deriva de proistemi, que significa literalmente gobernar, estar delante, llevar la delantera, presidir en rango, alguien que evidentemente venía en una misión organizativa a la congregación. Interesante, ¿no? Así que Febe es la prueba de que existían las diaconisas, las cuales tenían cierto grado de trabajo organizativo al prestar diversas ayudas. La carta a Timoteo, antes analizada, también infiere que las mujeres estaban en el grupo de los llamados siervos ministeriales. Pero, ¿podemos encontrar pruebas históricas extrabíblicas que nos presenten la existencia de diaconisas ordenadas en los primeros siglos del cristianismo? Plinio el Joven en el año 102 escribe una carta al emperador Trajano. Le comenta sobre las persecuciones a los cristianos y los métodos crueles para descubrir quiénes eran creyentes. Él dice, así pues, creía aún más necesario inquirir también, mediante el tormento de 2 esclavas que eran llamadas diaconisas, qué había de verdad. Esto es una prueba seglar extrabíblica de que en la iglesia temprana existían oficialmente las diaconisas, y sin importar su rango o posesión económica, como se intenta explicar el caso de Febe, ya que éstas eran 2 esclavas, que sin embargo, trabajaban de diaconisas en la congregación. En siglos posteriores aparecen nuevamente mencionadas. Incluso tenemos el nombre de algunas: Olimpias de Constantinopla, Anónima de Antioquía, Procula y Pentadia, 2 diaconisas a quien Crisóstomo les escribía cartas, Salvina, quien conoció a Jerónimo y quien posteriormente se hizo diaconisa en Constantinopla, la diaconisa Anastasia, quien Severus, obispo de Antioquía, menciona en sus cartas, la diaconisa Macrina,
hermana de Basilio el Grande, y su amiga y diaconisa Lampadia. La diaconisa Teosebia, esposa de Gregorio de Nisa. Luego, en tumbas cristianas, la arqueología ha encontrado estos epitafios. Sofía de Jerusalén. Aquí yace la servidora y Virgen de Cristo, la diaconisa. Teodora de Gaul. Aquí descansa en paz y en buen recuerdo Teodora, la diaconisa que vivió unos 48 años. Veamos otro. Aquí se habla de la diaconisa Athanasia, tumba hallada en Grecia. Otra tumba en Jerusalén recuerda a la diaconisa Eneón. Todas las pruebas anteriores, más las evidencias bíblicas y los análisis exegéticos de los textos, indican que efectivamente las diaconisas existían oficialmente en las congregaciones del cristianismo primitivo y que este servicio con el tiempo comenzó a ser prohibido y cancelado bajo nuevas instrucciones que limitaban el papel de la mujer en la organización cristiana. Siglos más tarde, la Iglesia de Roma comenzó a vincular a las mujeres con los vicios morales y pecados de la humanidad, e incluso se llegó al delirio de asociarlas a los instrumentos más codiciados por el maligno. Entonces la calumnia de asociar a la mujer con brujas y herejes destruyó todo vestigio de los siglos anteriores, en donde las mujeres tenían el respeto y la dignidad conferida hasta por el mismo Cristo. Y salvo algunas excepciones, muchas iglesias, e incluso el mismo Vaticano, ha cerrado la puerta para que las diaconisas retomen su servicio y papel histórico. Así los testigos de Jehová se unen a otros grupos, incluyendo a la Iglesia Católica, suprimiendo un arreglo que los cristianos primitivos realmente tenían en sus congregaciones, reduciendo todos los privilegios especiales a los varones. Ser un siervo, un diácono, un ministerial, actualmente es solo para los varones dentro de los testigos de Jehová. Y de hecho, ellos admiten que la principal labor de los siervos ministeriales no es la enseñanza, sino labores mecánicas. ¿Por qué entonces las mujeres son privadas de ser siervas ministeriales? Incluso en ausencia de varones, hasta ellas mismas podrían asumir semejantes funciones. ¿Cómo entonces es posible que no se vuelva a considerar este asunto con la Biblia y discernir que sí existían siervas ministeriales mujeres? Todo indica que aún esto es la herencia residual de aquellas iglesias y mentalidades protestantes que analizaron la Biblia trayendo la fuerte carga católica. Estas nuevas religiones del llamado Gran Avivamiento, del despertar del siglo XIX, no pudieron sacudirse del todo muchos conceptos de interpretaciones erróneas de la Biblia, lo cual, sumado a una era victoriana de exageración puritana con un gran patriarcado de verdadero machismo, insistía que la subordinación hogareña de la mujer al varón también debía expandirse a la iglesia. Y esto también fue trasladado al siglo XX. El papel de la mujer en la congregación cristiana entonces está influido por cuestiones sociológicas y culturales actuales, más que por lo que hicieron o no los cristianos en sus primeros siglos. Pero la Watchtower, sabiendo que la mujer es inmensamente valiosa e indispensable para movilizar toda la estructura de la organización mundial, inventó un premio de consuelo, algo que irónicamente no tiene ningún respaldo bíblico ni siquiera de forma indirecta. Inventó el privilegio de ser precursoras regulares. Es irónico. Inventan un privilegio de servicio que no tiene base bíblica alguna, pero evitan totalmente a examinar algunos pasajes que sí dan indicios claros para que la mujer tenga un nombramiento bíblico genuino como una diaconisa o sierva ministerial. Si eres una mujer testigo que mira este video, analiza tu papel en la congregación. Cuéntanos qué sientes al respecto y qué puedes esperar del futuro. No olvides darnos un me gusta y compartir. Muchas gracias.